Recording in progress. Bien, vamos a continuar esta noche entonces con la segunda parte de un tema que ha sido bastante extenso, pero es bien interesante comprender la hermenéutica en Filón de Alejandría. Habíamos visto cómo Filón es un eh, hombre que, a pesar de que fue contemporáneo con Jesús, encuentra en él que no estuvo influido en su conocimiento de las escrituras con esas enseñanzas nuevas que estaban comenzando a compartir los apóstoles, y tampoco entendió claramente el concepto de la salvación por medio de Jesús. Encontramos en Filón un hombre judío que honestamente quería acercarse a Dios, pero que había estudiado acerca de la filosofía griega, que tenía influencia de Sócrates, de Platón y de Aristóteles, principalmente de influencia platónica. Pero vamos a ver hoy también cómo en algunos de los estudios que él comparte en sus muchos escritos, eh, a veces tiende a contradecirse un poco en cuanto a la presencia de su propia interpretación hermenéutica, y es porque es entendible que no siempre cuando un escritor comienza a desarrollar sus conocimientos y a compartirlos, pues no siempre ese pensamiento que tiene a una edad más joven es el que persiste más adelante, cuando ya ha adquirido más conocimiento, ha tenido más experiencia y ha tenido pues, otros elementos de juicio que le permiten ser mucho más, eh, tener una idea mucho más desarrollada. Y es un poco lo que ocurre también aquí con Filón de Alejandría, a quienes llaman muchos como uno de los padres de la iglesia. Pero sigamos avanzando entonces con este concepto de lo que entendemos como la hermenéutica de Filón, y en este caso, cómo veía Filón a Dios, cómo comprende las escrituras y cómo él siempre hace una estrecha relación entre lo que es el conocimiento que se obtiene a través de la filosofía y el conocer a Dios. De manera que él en algún punto logra diferenciarse de los filósofos más clásicos, como los que acabamos de mencionar, para incorporar unos elementos de fe que evidentemente no era posible que compartieran los filósofos griegos puros, para quienes la filosofía tenía, era y tenía la función de establecerse como prioridad en el ser humano, es decir, la filosofía como el alcance máximo. Para Filón existen dos caminos que nos permiten llegar a conocer a Dios. Uno de ellos es la filosofía, una filosofía que él denomina filosofía abstracta, y el otro que es la revelación. Entonces, si hablamos de la filosofía abstracta como tal, según Filón, podemos llegar a conocer a Dios observando el entorno, lo que nos rodea, lo que ellos conocían como el universo en ese instante. Una palabra que utilizaban muy frecuentemente dentro de la literatura eh, filosófica griega era el concepto del cosmos, entendido como todo lo que existe. Mientras que encontramos también el concepto de la revelación, una segunda forma, un segundo camino para conocer a Dios, la revelación. Es un poco diferente al concepto de revelación que conocemos nosotros hoy en día, o que comprendemos hoy en día. Porque la revelación es ese momento en que también a través de la filosofía adquirimos un conocimiento que nos permite lograr que nuestra alma llegue a Dios. Es que en algunos momentos de la hermenéutica de Filón, parece que la capacidad humana fuera suficiente para poder tener ese acercamiento con Dios. En otros pasajes, en otros escritos, no es tan preciso de esa manera, sino que
considera Filón que es Dios quien permite que el hombre se acerque a él y le permita conocerlo. Pero fíjense, siempre que estamos hablando de un conocimiento que es puramente filosófico, él siempre va a hablar de la filosofía como una de las herramientas que nos permite llegar a Dios. Entonces, en Filón no hay posibilidad de llegar a conocer o a comprender a Dios de forma total, como lo entendemos que tampoco sucedería en el cristianismo mientras no tengamos un conocimiento de Cristo, y es Cristo quien dice, conózcanme a mí para que conozcan al Padre. Siempre fíjense cómo la preocupación incluso de los que acompañaban a Jesús era, ¿y cómo conocemos al Padre? Bueno, acá Filón se hace esa misma pregunta y dice que el conocimiento abstracto, no real, sino abstracto de Dios sí es posible, porque finalmente Dios es quien produce la inteligencia. Y por supuesto quien produce el conocimiento, pero no cualquier conocimiento, sino el conocimiento filosófico es el conocimiento que acerca hacia la verdad. Entonces nos vamos a encontrar acá con un Dios que puede ser considerado, según el autor, como un Dios que puede ser personal o como alguien que puede ser completamente abstracto. Entonces acá el concepto de fe comienza a aparecer también. ¿La fe en qué? La fe en creer en Dios, en que Dios existe, en que Dios puede llegar a ser un Dios personal que nos da la sabiduría, nos da el conocimiento. A través de ese conocimiento filosófico le podemos llegar a conocer. Es una mezcla entre fe y filosofía. De aquí en adelante van a comenzar a encontrar ustedes cómo existen muchas similitudes entre el catolicismo romano y la filosofía griega, porque es decir, son demasiadas coincidencias entre las dos vertientes. Entendido esto, de manera que uno puede llegar, por ejemplo, a conocer a Dios a través de virtudes propias, a través del esfuerzo propio, que de cierta manera somos suficientes para poder acercarnos a Dios y tener ciertas habilidades que nos permitan llegar a estar delante de Él en su presencia y obtener la salvación. E insisto, de cierta manera también la filosofía griega impulsa esos conceptos. Sin embargo, fíjense ustedes cómo Filón es mucho más cercano a Platón, porque es que el modelo aristotélico es un modelo que no encaja mucho con la Biblia, encaja más bien con el humanismo. El conocimiento de la filosofía aristotélica es más humanista, más humanística, mientras que el conocimiento filosófico de Sócrates y Platón encaja un poco más dentro del modelo de interpretación hermenéutica de un judío como Filón. Entonces, para Aristóteles, Dios realmente es un principio, pero es un principio abstracto. Es ese motor inmóvil. Es algo que pone en movimiento al mundo, que pone en movimiento a la creación. Si hay algo que hace que todo tenga un origen, un principio, pero es bien diferente ese concepto del concepto de un creador, de alguien que tiene conciencia, que tiene autonomía y que es capaz de crear porque lo desea. No ese es el concepto de Aristóteles. Aristóteles es mucho más eh, abstracto. Esa es la palabra adecuada aquí en este caso. Entonces, dice Filón, ni siquiera Moisés fue capaz de ver el rostro de Dios. De manera que Dios es imposible de comprender para los hombres porque no tenemos esa capacidad de poder llegar a ver a Dios en la majestuosidad de su propia esencia. Y considera que y le llama así, y debe entenderse por el concepto de la filosofía, considera que Dios es el primer objeto que es mucho mejor
que el bien, es decir, el bien entendido como algo que realmente existe y que puede ser apropiado por los hombres, pero antes que el bien está Dios como ese objeto que lo precede y que es anterior a lo que en la filosofía griega se denominaba la mónada. Y la mónada es el mundo inteligible, lo que podemos comprender, el mundo que es factible de ser comprendido, lo que nos rodea y que es posible de comprender. Por ejemplo, el cielo, el firmamento, las estrellas, pero también conceptos un poco más etéreos como el amor, la traición eh, y otros conceptos que se derivan de la física como el calor, el frío y demás. Entonces, todo ese mundo inteligible es lo que conocemos como la mónada y eso tiene variantes a medida que pasan los autores, no solamente de la filosofía griega, sino en general de la filosofía humana. Pero esto es interesante porque Filón dice, es únicamente a Dios, que es el primer objeto, que es mejor que el bien, que es anterior a la mónada, es solamente Él a quien debo reverenciar, solamente Él a quien debo, en palabras nuestras de hoy, a quien debo adorar. Y entiende que el concepto de idolatría se deriva de adorar cosas que son creadas, que han sido creadas por, por este objeto que es superior al bien y anterior a la mónada, es decir, por Dios. Entonces, si Dios es supremo, si Dios es el creador, ¿por qué deberíamos rendirle culto a objetos o a cosas que han sido creadas? Nada debería convertirse en un Dios. Y nuevamente viene el concepto del cosmos, es decir, ni el sol, ni la luna, ni el río, ni la tierra, hoy en día la madre tierra, ¿cierto? Es decir, nada de lo que existe puede llegar a ser entendido como un Dios porque todo tiene un origen y es Dios y todo lo que signifique adorar a quien no es Dios debería ser considerado como idolatría. Porque debería adorarse a algo que es un resultado de una creación. Así todo, Filón es claro en definir que no tenemos la capacidad con la mente humana de comprender a Dios. Dios lo define como lo increado. Y como lo increado no se parece nada a lo que fue creado, sino que es superior a lo que ha sido creado. Es una inteligencia demasiado grande para que podamos siquiera poder comprenderla realmente. Entonces no estamos capacitados, somos incapaces de tratar de comprender a Dios. Entonces Dios no es posible que pueda ser conocido a través de la inteligencia, pero sí hay un concepto que nos permite conocer a Dios y es lo que él define, lo que Filón define como gracia. La gracia es un don, un regalo, un obsequio que Dios hace a algunas personas, no a todas, a quienes pueden acercarse a través del conocimiento, a través de la filosofía, y que les permite llegar a comprender algo de él, no a través de de la inteligencia, sino a través de la gracia. Entonces, conocemos a Dios a través de la gracia. Es interesante ver cómo todos estos conceptos que ya manejaba Filón, estamos hablando de siglo primero, siglo segundo, después de Cristo. Algunos de esos conceptos fueron redefinidos por el cristianismo y otros, digamos, han mantenido parte de su esencia, como por ejemplo el concepto de gracia. La gracia como un don, como un regalo que nos da Dios, en este caso, en palabras de Filón, para permitirnos comprenderlo dentro de las limitaciones humanas, no entenderlo ni conocerlo realmente porque no nos es posible. Y hay otro elemento que aparece acá en la filosofía y en la hermenéutica de Filón, que es el concepto del logos. El logos a ver, nosotros entendemos el logos en el cristianismo como la palabra, como Dios, como el creador, algunos le dicen el verbo,
Es un concepto complicado de comprender aún en medio del cristianismo. Em, el logos en Filón tiene otras definiciones, como por ejemplo el principio, como por ejemplo ser el nombre de Dios, o el mismo, o la esencia del logos como tal, o es una esencia. El logos en sí es una esencia, pero es una esencia que es acompañante de Dios, que no es Dios. Incluso a veces la compara con Israel. No tiene el concepto del hijo como lo tenemos nosotros, pero existe ese concepto de un logos, que es una sabiduría. Él dice, el logos es el primogénito, es más antiguo que los ángeles. em, y hay una palabra que utiliza Filón que es para definir el logo, que es vidente, pero no en el sentido de am, hechicería o brujería, como pudiera comprenderse esa palabra hoy en nuestro medio, sino como quien tiene el conocimiento universal, que lo comprende todo, que todo le entiende, el conocimiento absoluto. A veces, en Filón, el logos también es un arcángel, y a veces también el logos en Filón es un ángel superior, muy importante, pero no logra asimilarlo, no logra eh, entenderlo como Cristo, como hijo de Dios, porque es que a Filón le faltó todo ese concepto, todo el conocimiento del cristianismo como tal. Y es este logos el que intercede ante los incorruptibles, así textualmente lo establece Filón. Intercede, es un intercesor también, no fue creado como nosotros, y además es un intermediario. Y este concepto es bien importante porque hará parte de futuras religiones que vienen derivando del cristianismo en conjunto con la filosofía griega. Fíjense ustedes cómo muchas de las religiones que surgen allá en los primeros siglos, incluso el gnosticismo, suma estos conceptos. El concepto de una fuerza creadora que modifica, intermediaria incluso, pero que es comunicante entre lo mortal y lo inmortal, es decir, lo espiritual y lo material. Es el mismo concepto que también utiliza, entre otras religiones, el catolicismo, que la menciona acá porque es la que nos influye en nuestro medio mayoritariamente, en la que se establece que tiene que haber alguien, un mediador. Pues nuevamente volvemos a insistir en que a veces parece que para el catolicismo Cristo no es suficiente, como evidentemente no lo es, y necesitan otros intermediarios. Y ese concepto surge también de la filosofía griega, el intermediario, en este caso el logos, que hace que o permite que los extremos logren comunicarse. Y este logos también es un instrumento. El instrumento es el medio, un medio utilizado por Dios para la creación del mundo. Hasta el punto en que decimos que el logos es la sombra de Dios. Es un instrumento, es la herramienta por medio de la cual se produce la creación. Ese logos no solamente produce la creación como una herramienta utilizada para ese efecto, sino que también permite que haya un orden en el universo, y que el universo no tenga fin o no se extinga, sino que el logos permite que el universo se preserve y también que sea gobernado de manera eficiente. Así que existen muchos poderes. Ahora vamos a ver cómo a él le gustaba, a Filón, le gustaba mucho hacer paquetes de 5 virtudes, generalmente,
Ya vimos un poco acerca de, no la numerología, sino la asociación que hacía Filón con ciertos números. Entonces, de la misma manera, considera Filón que el logos es como un cochero, el, el, el que dirige el coche que lleva los poderes. Pero a su vez, y dependiendo del momento histórico, el momento en que esté escribiendo Filón, puede ser también que el logo sea superior al cochero y que además le diga o le dirija eh, sobre cómo debe preservarse y cómo debe gobernarse el cosmos, el universo. Entonces, como ustedes han visto, pues hay una estrecha relación entre el logos y la sabiduría. Y a pesar de lo que hemos visto, de que el logos es la iniciación, de que es la sombra de Dios, después termina desarrollando este concepto de la sabiduría y dice, pero es que la sabiduría es anterior al logos. El logos tiene que haber sido creado de alguna forma y tiene que haber sido creado con sabiduría. Entonces, si a la sabiduría se le da una representación física, pues la sabiduría es anterior al logos, porque la sabiduría es la fuente del logos. El logos eh, tiene virtudes, tiene principios. De el logos se desprenden esos principios que son fundamentales para el cosmos, para el universo. Pero ¿de dónde obtiene esa sabiduría? Pues la obtiene de la sabiduría misma, la sabiduría como fuente. Entonces, debe ser entendida la sabiduría como el origen, como la fuente, eh, que es, digamos, la materia prima para la creación y la constitución del logos. Y recuerden ustedes que la hermenéutica de Filón está dada por las alegorías. Fue el primero de los grandes eh, intérpretes de la Biblia que utilizó la alegoría para poder explicar muchas cosas. Entre ellas, habla acerca del Edén. El Edén, el jardín de Edén, como la sabiduría del ser, o la fuente de la sabiduría del ser. Entonces hay una creación física y hay una creación de las ideas, no la llamamos espiritual en este caso. Dios es la causa de la creación y ya vimos la importancia del logos en ese proceso de la creación. Ahora, Platón, recuerdan ustedes, hablaba del demiurgo, el creador del cosmos. Y ese creador toma un modelo de un mundo que se llama el mundo de las ideas. El mundo de las ideas ya existe. El mundo de las ideas es preexistente, el mundo de las ideas es eterno, el mundo de las ideas no fue creado. Esto es lo que enseña Platón. Ya que hay una diferencia entre Platón y Filón, y es que Filón dice, sí, existe el mundo de las ideas, y luego existe el mundo material, pero lo que pasa es que Dios creó el mundo de las ideas, y es una de las grandes diferencias entre Platón y Filón, porque para Platón el mundo de las ideas existe, pero es eterno, no ha sido creado, siempre estaba allí, las ideas siempre han existido. Mientras que Filón dice, sí existe el mundo de las ideas, luego existe el mundo material, pero los dos fueron creados por Dios, a través del logos. Entonces, aquí es donde comenzamos a entender por qué para Filón Dios es el arquitecto. Recuerdan que era una de las definiciones que damos en la semana anterior, cuando hablamos acerca de la definición de Dios según Filón, y le llama el arquitecto, el gran arquitecto, y decíamos no confundirlo con los conceptos masónicos de ahora, que también le llaman a Dios gran arquitecto, pero no lo reconocen como el Dios que nosotros entendemos, sino como un gran arquitecto que existe también en el mundo de las ideas, un creador. Entonces, Dios en Filón sí existe, es arquitecto desde el punto de vista de que no solamente creó el mundo material, sino que previamente creó el mundo de las ideas, y no solo eso, sino que además creó un plan.
un plan predefinido, prediseñado, que es el plan del mundo. Así que si logra hacer todo eso, pues definitivamente es el arquitecto. Y viene el concepto de las unidades de medida de la creación. Es otro de las grandes preguntas que nos hacemos hoy en día. Algunos dicen pues que un día en la Biblia equivale a 1000 años y que cuando se habla de la creación realmente no habla de 1000 años, sino de 1 millón de años, o que era, digamos, no se refiere a un tiempo específico. Otros dicen que si habla de días es porque está hablando de 24 horas y demás. Bueno, para Filón el mundo inteligible se creó en el primer día. Ese mundo de las ideas se creó en el primer día. El creador utiliza una unidad de tiempo que se llama día, pero no necesariamente es primer día, sino día. Es decir, existe la creación del día, pero no necesariamente el día tiene que ser el primer día. Supongamos que vamos a comprar 1 kilogramo de algún producto. Hay una unidad que fue creada, que es el kilogramo. No necesariamente es el primer kilogramo, es la unidad de medida. De la misma manera, Dios creó el día como una unidad. No necesariamente tiene que ser una unidad específica de tiempo, así reciba el mismo nombre. No necesariamente tiene que ser entendida como la misma unidad de tiempo día, 24 horas, o incluso ni siquiera como el primer día, sino algo que se llamó así el día, simplemente. Entonces, después de ese mundo inteligible, viene el mundo sensible. El mundo sensible es lo que podemos nosotros observar a través de los sentidos. Hay un mundo que es incorpóreo, hay un mundo que es inmaterial, hay un mundo que es inteligible, y hay otro mundo que es un mundo que es, digamos, el mundo sensible, para no usar otras expresiones diferentes a las que utilizaba Filón. Ese mundo de las ideas no era un mundo que tuviera plenitud. La plenitud del mundo o de la creación solo se logra o se alcanza cuando finalmente el mundo inteligible es llevado a ser un mundo sensible. Ahí es que se alcanza la plenitud. Y también tiene una interpretación con respecto al hombre. Observen cómo Filón dice, hay una diferencia entre el hombre modelado y el hombre que fue creado a la imagen de Dios. Y lo considera que son dos conceptos diferentes. Y hace un estudio a partir de Génesis, en donde dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. En Génesis 1:26, mientras que en Génesis 2:7 dice, el hombre está formado del polvo de la tierra. Y para Filón son como dos eventos completamente diferentes. Él entiende que hay un hombre que fue modelado y que hay un hombre que fue creado a imagen de Dios. Y esos dos elementos, la creación a imagen de Dios fue primero y el modelado del hombre fue posterior. Nuevamente entendiendo ese concepto del mundo de las ideas y el mundo sensible. En el mundo de las ideas, el hombre es eh, creado a la imagen de Dios. Y es en el mundo sensible en donde se adquiere ya una capacidad material. Entonces ahí sí hablamos del modelado, formado del polvo de la tierra. Pero para poder haber sido formado del polvo de la tierra, primero tuvo que haber sido creado en ese mundo de las ideas. Según Filón, lo que se hizo a imagen, o lo que se construyó a imagen, lo que se creó a imagen, pues fue simplemente eso, una idea, un concepto. Y en esos conceptos va el hecho de que no es esta creación ni hombre ni mujer, no, es decir, no hay un género,
un género hombre-mujer, pero sí un género como especie, o sea, como creación de Dios. Debo aclarar esto, porque es que el concepto de género, como lo entendemos hoy en día, no es como se entendía en la época de Filón. Género entendido como una creación única, como si hablásemos de las estrellas o de las nubes, y en este caso del hombre, entendido no como hombre mujer, sino como género, es decir, una creación única. Y aquí no es entendido ni como hombre ni como mujer, pero además este género, como no está en el mundo de los sentidos, pues es absolutamente incorpóreo también. Y además es incorruptible. Es decir, incorruptible no en el sentido de que no se corrompa o que no tenga pecado, sino en el sentido de que no puede degradarse, no se, no se agota como los materiales, como se puede agotar el metal o como se puede agotar la carne. No es el sentido incorruptible, incorruptible en el sentido de que mm, la incorruptibilidad para Filón está dada por el hecho de que no se degrada el material. No tiene que ver con corrupción como tal. Déjenme un segundo, voy a leer acá. Ok, sí, así es, Marvel. Correcto. Género, género humano, humanidad, está bien, correcto. Entonces, para Filón hay dos componentes o dos elementos que integran al hombre. Un elemento corporal y un elemento intelectual. Más adelante él hablará del alma, pero por ahora, en este punto está hablando de que hay dos elementos en el hombre, un elemento corporal y un elemento intelectual. Fíjense cómo es importante el conocimiento y la filosofía, el conocimiento filosófico en Filón. Y por supuesto que el intelecto, es decir, el conocimiento, la capacidad de comprender, la capacidad de conocer, la capacidad de producir más conocimiento, es decir, el intelecto está por encima de lo corporal. Y es el intelecto lo que permite que nos podamos relacionar con Dios. No puede ser a través de lo corporal. O sea, la inteligencia nos permite conocer mmm, diferentes cosas, pero la inteligencia no es capaz de conocerse a sí misma. La inteligencia nos permite acercarnos a Dios, pero la inteligencia es, digamos, es esa puerta, esa llave que nos permite acercarnos a Dios, pero a pesar de estar incorporada en, en el empaque que es el cuerpo humano, no puede permitir, por inteligencia que sea, no puede permitir que el cuerpo, o no logra hacer que el cuerpo sea quien conozca a Dios. Hay una gran diferencia acá entre los conceptos que nosotros manejamos a partir de la totalidad de la escritura. Insisto nuevamente, como he insistido en el módulo anterior, Filón no conoció la totalidad de las escrituras como las tenemos hoy en día. Él conoció básicamente el Antiguo Testamento. Y él lo que hace es una exégesis del Antiguo Testamento. Una exégesis del Antiguo Testamento fundamentada en su conocimiento filosófico y en los conocimientos que tenía él como judío. Hay unos poderes que, que él llama poderes divinos y comienza a hablar de ángeles también. Los ángeles en Filón eh, que son como creación, pero los ángeles son representación de virtudes. Filón no logra desarrollar una angeología relacionada con el pecado. O sea, en Filón no encuentran ustedes el concepto de demonios, el concepto de espíritus malos o de ángeles caídos,
ese concepto no lo desarrolla Filón, a pesar de que está implícito en el Antiguo Testamento, por supuesto, pero de alguna manera él no logró comprender eso. Seguramente porque fundamentado en la filosofía griega tampoco existe ese concepto. O sea, el concepto del infierno, del demonio, de Satanás, ese concepto no lo desarrolla Filón. Para Filón los ángeles son buenos, todos ellos, todos están bajo el control de Dios y tienen unas funciones que pueden diferenciarse. Entonces, Dios es tan grande, Dios es tan poderoso, que finalmente no lo podemos conocer ni con nuestra creación en el mundo de los sentidos, ni con nuestra creación que hace parte del modelo de la inteligencia. O sea, podemos acercarnos a Él por gracia, intentar comprenderlo, pero no podemos conocer a Dios cara a cara. Mm, Son limitantes que no logran ser superadas por Filo. Son limitantes que al no comprender o al no conocer a Cristo, y es que estudiar a Filón es bien interesante. Esto es muy llamativo estudiarlo a él, porque es como si practicáramos un cristianismo sin Cristo, lo que se practica en muchos lugares, en muchas religiones. Cuando Cristo no alcanza a ser suficiente, termina algo como la hermenéutica del Filón. Eso es lo que se obtiene. Sinceramente, alguien que intenta acercarse a Dios, pero no comprende cómo hacerlo y tiene que acudir a diferentes definiciones, a crear conceptos, a crear toda esta filosofía alrededor de intentar comprender cómo entender a Dios, cómo acercarse a Dios, cómo obtener una salvación, qué entienden por salvación, porque además tampoco es claro el concepto de salvación en la filosofía, en la hermenéutica de Filón. Mire cómo hace esta interpretación del episodio del encinar de Mamre. Dice, hay un poder creativo que se llama Dios y hay un poder gobernante llamado Señor. Aunque para Filón no son dos conceptos diferentes, o sea, separados como si fueran dos personas separadas. No es así. Sino que el creador tiene un poder creativo y a ese poder creativo de Dios le llama Dios. Pero también a ese mismo Dios tiene un poder como gobernante y le llama Señor. Y dense cuenta ustedes cómo hoy existen muchas religiones, incluso que surgieron a partir del cristianismo, un pseudo cristianismo, que establecen que el Dios del Antiguo Testamento no puede ser el mismo Dios del Nuevo Testamento, que no es posible que el Dios furioso que impone, que pone normas del Antiguo Testamento, sea el mismo Dios amoroso que sacrifica a su Hijo, que es capaz de comprender, de amar del Nuevo Testamento. Y todos estos elementos son simples desarrollos de estas bases que ya existían en este siglo primero, siglo segundo. Y Filón alcanza a, yo no diría confundirse, pero sí, digamos, a establecer como una separación entre las cualidades o características de Dios. Parece como que Dios se partiera en dos. Uno que es capaz de crear, que es el Dios, y otro que es el que es capaz de dirigir, a quien llamamos Señor. Concepto de la Trinidad, como sí, así es que lo que pasa y para Manuel y para todos, al no tener el concepto de Cristo, fíjense cómo se enreda
o cómo se complica la vida Filón con el concepto de logos, que no alcanza a ver a Cristo allí en ninguna forma. Y de hecho, cuando hablan de hijo o de alguien muy especial, que él alcanza a vislumbrarlo a través del Antiguo Testamento, es lo que ve es un ángel. Lo que ve es un ángel que es muy poderoso, que es superior, que tiene ciertas cualidades especiales, pero él no logra ver a Cristo, no logra ver al Hijo de Dios, no logra verlo en su dimensión únicamente en el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento finalmente es una especie de sombra. Y claro que sí, le faltaba el Espíritu Santo, porque la fuente de conocimiento de Filón no era el Espíritu Santo, era el conocimiento, era la filosofía. Entonces él dice, bueno, Dios tiene unos poderes. Ya sabemos que hay un poder creativo que se llama Dios y un poder gobernante que se llama Señor. Pero aún así, más adelante desarrolla un poco más la idea y dice, hay 5 poderes divinos. El poder de crear, el poder real, la misericordia, el poder que gobierna y el poder que prohíbe. Y también hace su ejercicio hermenéutico y los ve a ellos, esos 5 poderes, los ve reflejados en el arca de la alianza. Y lo establece de la siguiente forma. Dice, la alianza, el arca de la alianza, refleja esos poderes. Las leyes, que son la imagen del poder que manda y del que prohíbe. La tapa del arca que tiene a los 2 querubines es la imagen del poder misericordioso, que son 2 querubines, además. Y son la imagen, además, de ese poder creativo. Y también existe el poder real. Es decir, las 5 esencias del poder o los 5 poderes divinos, él en medio de su exégesis los encuentra aquí en el arca. Cuando nosotros vemos el arca hoy en día, nosotros ni siquiera vemos, bueno, esos poderes están seguramente implícitos allí, por supuesto. Allí hay un poder que gobierna, sí, claro que está, el poder que prohíbe, el poder de la misericordia, el poder creativo, un poder real, sí, no que no existan como tal, como características de Dios. Pero cuando nosotros vemos el arca hoy en día, vemos a Cristo. Y cuando vemos a Cristo, vemos que Cristo tiene esas características, muchísimas más. Que Cristo es creador, que Cristo es misericordioso, que Cristo gobierna, que Cristo tiene poder, todo lo demás. Pero Filón no pudo ver a Cristo aquí en el arca, por eso es tan limitado su concepto. Él ve características, ve las esencias, es como si viera las esencias de una persona, pero no logra ver quién es la persona. Entonces ve el arca simplemente como una figura que tiene ciertas características, pero no logra ver a Cristo en el arca como la prefigura de Cristo. No logra verlo de esa manera. Es por eso que queda muy limitado su argumento. Y dice que pues realmente como seres humanos hay una estructura que podemos ver en esos poderes jerárquicos. Primero que nos encontramos con el poder que prohíbe. Primero nos prohíben, luego el poder que manda, la misericordia, la soberanía y finalmente allá, al cabo de todo ese proceso nos encontramos con el Creador. Pero tenemos que seguir como por esa especie de túnel en el que primero se comienza con el poder que prohíbe, pero no sabemos quién lo emana, quién es el dueño de ese poder que prohíbe, que gobierna, que luego nos encontramos que en medio de esta vida tan complicada, pues tiene misericordia y entendemos que es soberano. Que solo al final, a través de el conocimiento, de la inteligencia, podemos acercarnos por su gracia, acercarnos a Dios y decir, sí, hay un creador. Entonces, este es el poder creador.
vuelve nuevamente entonces a intentar conjugar todos estos conceptos. Y hablamos nuevamente del logos. Y ahora entonces intenta explicar cómo el logos es superior a todos estos poderes, a estos 5 poderes que acabamos de mencionar. El logos finalmente es superior a todos ellos. ¿Por qué? Porque es quien puede participar de la creación. Es que le falta siempre ese componente, siempre nuevamente le falta a Cristo. Entonces, al no entender a Cristo, al no comprender a Cristo, la hermenéutica de Filón siempre queda incompleta. Entonces, él habla de los poderes que ya mencionamos y sabe que hay alguien que es superior a esos poderes. Al no poderlo definir como Cristo, lo define como logos. Luego vuelve a hacer un ejercicio hermenéutico sobre las ciudades, algunas de las ciudades que aparecen en la escritura, y habla de la ciudad de refugio, y habla de que existen ciudades antiguas, seguras, excelentes, y que no es una ciudad como tal, sino define a esa gran ciudad, la ciudad refugio, como el logos. Miren lo interesante de esto. Es como si él intentara percibir a Cristo, pero no logra verlo. Habla de la ciudad refugio y dice que hay una ciudad refugio que es la más antigua, a donde podemos acudir para protegernos, la más segura, la más excelente. Y ni siquiera es una ciudad, sino que es una gran ciudad, una metrópoli, a donde podemos refugiarnos. Pero como no logra comprender a Cristo, le llama el logos, ese principio creador, esa fuerza creadora, eso que estuvo allá desde el comienzo de la creación, que es superior a los poderes, que participa en la creación, que además es ahora la ciudad refugio. ¿Sabe, Filón, que hay algo allí? Pero al no poder definirlo como Cristo, al no entenderlo como Cristo, entonces dice, bueno, es el logos el que es esa gran ciudad. Y también hay otras ciudades que son como colonias. Aparece otro concepto en la filosofía o en la hermenéutica de Filón, que es el legón, no logos, el legón. El legón es una esencia que preside el poder de la creación, el poder del logos. El legón es como quien dirige el poder creador. O sea, el creador hizo el mundo a través del logos, pero el legón está allí presente. Es como quien imprime una fuerza a ese poder de la creación. Y a mí a veces me causa cierta, no sé, como que cierta angustia por alguien que honestamente intentó acercarse a Dios, como Filón, que no tuvo el conocimiento que tenemos nosotros. ¿Cómo es que él alcanza? Fíjense ustedes cómo alcanza él a percibir al Espíritu Santo. Y no puede entenderlo. Es como si estuviese ciego. Él en medio de su ceguera intenta percibir como en medio de sombras y habla del legón que preside el poder creador. Habla del logos, habla del creador, habla del legón, pero no logró verlos como tal. No, ustedes escribieron hace un rato, le faltó el Espíritu Santo. Bueno, le faltó, pero lo percibió. Es que aún él no alcanzó a como a entrar en ese periodo de la gracia de Cristo, sino estaba en ese punto, en esa fase o en esa interfaces de el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, intentando explicar lo que percibía en el Antiguo Testamento como sombras, sin tener todavía la imagen de Cristo presente. Entonces, eh, ¿cómo es que cómo él logra percibir a partir de la lectura del Antiguo Testamento
que hay un creador, que hay un poder creador que es el logos, pero que además de eso hay un legón que preside el poder creador. Traducido a nuestro lenguaje actual, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Imposible de ver por alguien que no tenía el conocimiento en ese instante. Ahora, no tenía el conocimiento y no porque fuera, no porque en el Antiguo Testamento no existiera ese conocimiento. Porque fíjense cómo en el Antiguo Testamento es claro el mover del Espíritu Santo y alcanza uno a percibir al Espíritu Santo. Y David habla del Espíritu y, y es como que los personajes de la Escritura, los que son usados como modelo para enseñarnos, entienden que existe el Espíritu Santo, no lo expresan como tal con esas palabras, pero saben que está allí. Y cómo nos complicamos nosotros cuando intentamos dejar a Dios de lado y solamente basarnos en nuestro conocimiento, en nuestro intelecto. ¿Qué es lo que ocurre hoy en el mundo? El mundo intenta comprenderse a sí mismo, comprender la creación, comprender la naturaleza humana, comprender los avances que el hombre va teniendo, pero sacando a Dios de la ecuación. Cuando se intenta sacar a Dios, ocurre algo todavía más oscuro que lo que le pasa a Filón. Filón alcanza a ver como entre sombras, pero quien no comprende a Dios, quien no tiene en sí la preocupación porque existe alguien creador superior, ve todo desde el punto de vista de la inteligencia, desde el intelecto, desde lo material, parece que a veces ni siquiera alcanzar a entrar al mundo de las ideas, sino únicamente entran en el mundo del intelecto. Y desde allí es mucho más difícil, todavía el panorama es mucho más oscuro. Ahora, Filón sabe que hay un logos, Filón sabe que hay un legón, Filón sabe que hay un creador, pero al no entender que es Cristo, entonces él tiene que ubicarlo en alguien. Así como el legón dice, bueno, el legón es el que preside, el que dirige la creación, en el sentido de que es quien eh, acompaña ese poder creador. Entonces, al no poder explicar el logos, pues los ángeles se convierten en la representación del logos. Que no tiene a quién darle, o sea, no tiene cómo bautizarlo, él no tiene cómo bautizar Cristo, ni hijo de Dios. Para un judío es absolutamente una herejía hablar de hijo de Dios, porque sería como si fuesen dos dioses, y esto para ellos ya no es eh, monoteísmo, sino politeísmo, y además es una herejía absoluta. Entonces, ¿cómo hace este pensamiento judío con un componente de filosofía griega para intentar representar o darle un nombre, una explicación al logos? Pero hay un camino que encuentra a través del Antiguo Testamento que es el de la existencia de los ángeles. Entonces dice, sí, existen los ángeles. Entonces los ángeles pueden representar ese logos. Los ángeles también tienen otra función y es que representan pensamiento. Los ángeles también tienen otra función y es que representan palabras de Dios. Los ángeles también pueden ser entendidos como los daimones. Los daimones son almas que no tienen cuerpo. Los ángeles también pueden ser entendidos como héroes, que son intermediarios entre Dios y los hombres. Pero mire este concepto. Los ángeles entendidos como intermediarios entre Dios y los hombres. Y ahí nuevamente ustedes encuentran por qué en el catolicismo, que se estudia muchísimo de filosofía,
no es posible comprender que no existan otros intermediarios entre Dios y los hombres que no sea Cristo, porque desde la filosofía ya se venía entendiendo, la filosofía en este caso de Filón o la hermenéutica de Filón, se venía entendiendo que existían estos ángeles que eran intermediarios entre Dios y los hombres. Pero los ángeles malos no existían para Filón. No existía, insisto, ni el demonio, a pesar de que está implícito en el Antiguo Testamento, pero él no logra entender que hay un grupo de ángeles que se rebelaron, que no están con Dios y que representan un poder de maldad. Nuevamente porque la angeología o angelología de Filón está influenciada por la filosofía griega. Entonces sí se entiende como un concepto de intermediación, pero siempre de obediencia, no alguien que sea capaz de rebelarse ante Dios. Es decir, para Filón es imposible que alguien sea capaz de revelarse a Dios, a pesar de que nos vemos como seres humanos que nos revelamos a Dios diariamente. Es como si Filón no pudiera comprender que pueda existir alguien que sea capaz de resistir a Dios, que sea capaz de revelarse. Y lo define de la siguiente manera, hablando de los ángeles, dice, toda la hueste, es decir, toda la creación de los ángeles, y lo imagina de esta manera, dispuestos en filas bien ordenadas, seguramente por la influencia romana que ya tenía, se presenta para servir y adorar al Señor, quien los ha dispuesto y a quien obedecen como un comandante del ejército. No está permitido que el ejército divino sea acusado de deserción. Para Filón no existe el concepto de ángeles que se han rebelado en contra de Dios. Y dice que hay dos tipos de ángeles. La hermenéutica de Filón define que hay unos ángeles que ayudaron en la construcción del mundo. Que la construcción del mundo requirió la intervención de ángeles. Y hay un grupo que hizo eso. Y hay otro grupo de ángeles que ayudan a los hombres para que puedan ascender a Dios, relacionarse con Dios. Y que cuando un hombre ora, entonces hay un ángel que escucha y le lleva esa oración hasta Dios. Latinizando ese concepto y trayéndolo hasta el conocimiento popular de hoy, es como lo que algunos llaman el ángel de la guarda, ¿no? El que te cuida, el que te protege, el que tú le oras y entonces él se va rapidito para donde Dios porque necesita ir hasta allá llevarle el mensaje de lo que tú estás orando. Sin embargo, todos ellos, todos siempre están al servicio de Dios. Ninguno ha sido capaz de revelarse. Y viene la otra gran pregunta, ¿por qué hay un mundo imperfecto? No había problema con el pensamiento aristotélico, porque para Aristóteles, pues Dios es únicamente, Dios existe en el mundo del pensamiento, o sea que realmente no está aquí en el mundo de los sentidos. Y la imperfección y lo que nosotros hoy en día llamamos pecado está en el mundo de los sentidos, lo que ellos entendían como un mundo imperfecto. Entonces Filón no podía quedarse con el concepto aristotélico, porque choca un poco con el concepto de su propia, de la hermenéutica de Filón. Recuerden que para Filón hay un arquitecto, y para Platón, que no se llamaba arquitecto, sino que se llamaba el demiurgo crea todo lo más perfecto que puede, pero hay algo que se llama la naturaleza humana. La naturaleza humana es creada a la imagen de Dios, pero la naturaleza humana por sí misma no puede hacer nada bueno por ella misma. De manera que la naturaleza humana necesita de Dios, necesita de la gracia de Dios.
Y ahí un poco es de donde toma Filón su concepto y dice, bueno, si hay Dios, si hay una creación, somos humanos, Dios hizo perfecta su creación, pero la naturaleza humana es la que no es, la que no logra la perfección. O sea, la naturaleza humana es la que es imperfecta y por eso se necesita que Dios a través de su gracia y a través de los ángeles y a través de todo lo que ya hemos venido conversando, nos permita al hombre conocer a Dios y acercarse a Dios. Pero no logra definitivamente, es uno de los puntos más débiles de la hermenéutica de Filón, no logra establecer una explicación clara de por qué el mundo es imperfecto. Y no logra entenderlo tampoco porque al no comprender el concepto de maldad, el concepto de rebelión de los ángeles, de rebelión espiritual, de la maldad, de un plan divino, un plan de salvación, al no comprender eso, le es muy difícil a Filón dar una explicación de por qué Dios, en la pregunta que se hace de por qué Dios creó un mundo imperfecto. Ahora, ¿en qué consiste la maldad, según Filón? O el pecado, sin utilizar esa palabra. Digamos que esa palabra la traigo acá para que comprendamos el concepto. ¿Por qué existe la maldad o la impiedad? ¿O en qué consiste? Y Filón dice, bueno, es que a veces hay algunos hombres que intentan ponerse en el mismo nivel de Dios. Y además piensan que uno es el dueño de sí mismo, que somos poderosos, que somos autónomos. Y eso es lo que él llama maldad. O sea, el querer igualarse con Dios. Probablemente fundamentado en los primeros libros del Antiguo Testamento, y utiliza unos modelos, y dice Caín. Entonces, para él, la hermenéutica de Filón lleva a comprender que Caín es la ambición, el deseo de poseerlo todo. Caín significa posesión, posesión material, posesión terrenal. Y Caín piensa que todo le pertenece y no tiene que dárselo a nadie. Caín es el que tiene problema con la ofrenda, porque piensa que él es el que trabaja y el dinero le pertenece a él porque él fue el que lo trabajó y que todas las posesiones le pertenecen. Entonces es una primera actitud que lleva a alejarse de Dios, a creerse del mismo nivel que Dios, porque finalmente Dios es el dueño de todo. Si Dios es el dueño de todo, Caín, con su actitud de que todo me pertenece, o que lo que yo trabajo, lo que yo hago es de mi posesión, pues eso es lo que me aleja de Dios. Y la segunda interpretación es la de Abel, porque Abel significa relación con Dios, relacionarse con Dios. Y así define el pecado. El pecado es querer ser como Dios. Y establece que hay tres formas de pecar. Bien, pero ya tenemos claro qué es el pecado según Filón y cómo se interpretan esas dos vertientes, la que es pecado y lo que no es pecado. Y ahora dice, bueno, hay tres formas de pecar. Primero es olvidar las bendiciones de Dios, privarse de la acción de la gracia, es decir, impedir que Dios obre sobre nosotros, impedir que tengamos el conocimiento de Él. Más bien esta segunda parte, impedir que a través de la sabiduría tengamos un conocimiento de Dios. Segunda forma de pecar, creer que somos autores de nuestros propios éxitos, porque entonces desconocemos que Dios es arquitecto y que tiene unos planes diseñados. Y tercero, que aunque el bien nos llega y que proviene de Dios, es porque lo merecemos.
Entonces hay alguien que dice, yo tuve éxito en esta actividad. Entonces creo que fue por mis propias virtudes. Esa es una forma de pecado. Pero hay otra forma de pecado, que es que yo reconozco que el éxito que obtuve proviene de Dios. Pero lo que pasa es que soy merecedor de él y por eso Dios me lo entregó. Y el tercero, pues olvidar que las bendiciones son de Dios y que es a través de su gracia. Esas son las formas en las que considera um, Filón, que son las formas de pecar, las formas de pecado que existen. Ahora, entendemos el concepto de la gracia. Y aquí sí lo vamos a definir bien. Hace un rato dije, el concepto de gracia es un poco diferente el que nosotros comprendemos al que comprendía Filón. Para nosotros gracia es algo que recibimos como un regalo que no lo merecíamos, que lo tenemos, que nos han dado algo sin tener las virtudes necesarias para poder recibirlo. Pero para Filón, gracia es confiar en Dios. Cuando nuevamente quitamos a Cristo del plan de salvación, pues, ¿qué concepto puede tener la gracia? Si la gracia es Cristo, Cristo es el regalo inmerecido, Cristo es el don de salvación, Cristo es quien nos lleva a la salvación. Cuando tú quitas a Cristo de allí, tenemos que darle alguna explicación a la gracia. Entonces, si yo ya sé que el pecado es creer que soy autosuficiente, que el pecado es creerme igual a Dios y que lo que existe me pertenece o lo que yo alcanzo me pertenece porque sí, no porque tengo una relación con Dios. Entonces ahí entiendo por qué definir el concepto de gracia como confiar en Dios. Y dice textualmente Filón, aquellos que afirman que todo lo que hay en su pensamiento, su sensibilidad, su habla, es un don de su propio espíritu, profesan una opinión impía y atea y son contados en la raza de Caín. Es decir, la autosuficiencia nuevamente. Tener la capacidad de, no la capacidad, tener la eh, cualidad de decir que lo que tenemos, lo tenemos por nosotros mismos. La autosuficiencia. Eso nos pone a la par de Dios y creer estar a la par de Dios es lo que se considera como pecado. Pero los que no se atribuyen todo lo bello de la naturaleza, relacionándolo con las gracias divinas, son realmente de raza noble. Fíjense cómo no les llama hijos de Dios, a quienes considera que no son pecadores o raza de Caín más bien. El concepto de pecado y la palabra como tal pecado no existe en la hermenéutica de Filón. La utilizamos acá para poder entender de qué estamos hablando. Entonces existe la raza de Caín, la raza de alejada de Dios, lo que nosotros llamamos la raza del pecado, y otra raza que es la raza noble, que hoy llamaríamos los hijos de Dios, los que aceptaron a Cristo, los que son salvos por la gracia. Ellos, los que no se atribuyen todo lo bello de la naturaleza, es decir, los que no logran alcanzar, o los que entienden que lo que alcanzaron no lo lograron por sí mismos, sino por la gracia divina. Entonces, tener gracia o recibir la gracia de Dios es aceptar que no todo nos pertenece, que las propiedades no son nuestras, que lo que hay alrededor nuestro, el mundo de los sentidos no es nuestro, que no pertenece a nadie más, sino que el mundo pertenece a Dios, que no le pertenece a los hombres, que ninguna persona tiene posesión duradera de ningún bien, que todos pasamos,
que todos llegamos a la muerte. Por tanto, como llegamos a la muerte, no tenemos posesión duradera de nada. Solo Dios debe ser considerado amo y señor. Y solamente Dios puede decir, todo es mío. Y así define el concepto de gracia. Sin embargo, también existe el concepto de providencia. Ahora, recuerden que también otra de las fuentes de estudio de Filón fueron los estoicos. Y los estoicos ya definían que no a Dios como tal, sino el creador, lo que Filón define como el arquitecto, no existe en el universo, porque el universo es una creación. Y no es posible que nosotros podamos encerrar a Dios dentro del universo y amarrarlo con las limitaciones del universo. Lo que hoy en día llamaríamos las limitaciones de la física, de la química, de la matemática, del tiempo. Dios no puede ser sometido a nada de eso. Dios no reside en ningún lugar del universo, sino que es superior. Y ese concepto lo comparte junto con los estoicos. Sin embargo, dicen, Dios dirige, Dios tiene una ley, Dios es justo, y para Dios no hay nada imposible. Entonces, Dios es, entiendas este concepto, Dios es el uno, pero a la vez Dios es el todo. Dios es el origen, Dios es todo, pero no está sometido a nada. Y existe un concepto, entonces, de que si Dios está por encima de todo ello, si Dios no reside en ningún lugar del universo, si Dios no está sometido a nada, es porque Dios es superior. Entonces, de ahí surge el concepto de la superioridad de Dios. Y como Dios es superior, también puede proveer. Entonces, a partir de allí surge el concepto de la providencia divina. Y lo define de esta manera. Conduce el carro del mundo con las riendas de la ley y la justicia, cuyo poder es absoluto, sin limitar su providencia a los seres más dignos de él. La extiende también a los que tienen menos brillo. Y la palabra también la añadí yo. Porque quiero que quede claro que aún Filón entiende que Dios provee para quienes considera que son dignos de él o más dignos de él, pero también provee para los que considera que no son dignos de él. ¿Y eso en qué queda o por qué ocurre? Porque Dios tiene o Dios hace que exista o provee a través de la providencia divina. Y puede hacer esa provisión divina porque no hay nadie superior a él. Y porque él, así como es el uno, también él es el todo. Manuel dice, podemos decir que el pecado original es ese detalle de querer ser como Dios. Sí, en Filón sí, así es. El creerse igual a Dios. Así es. También habla de la ética. La ética en Filón está relacionada con el concepto de alma. Y para Filón, el alma es un extraño dentro del cuerpo. El hombre es entendido como alguien que no puede llegar a Dios. En palabras nuestras, es un pecador que no puede salvarse sin la intervención de la trascendencia divina. Es decir, el hombre necesita de Dios para poder salvarse. Y el hombre, si bien es cierto, fue creado a la imagen de Dios, mm, no tiene la cercanía suficiente con Dios y necesita de la gracia
para poder acercarse a Dios. Y esa gracia se obtiene a través de la providencia. Y ya vimos que la providencia ocurre porque Dios es eh, completamente poderoso, de manera que ejerce esa habilidad que le permite em, otorgar la providencia, y esa providencia es la que le da al hombre racionalidad. Nada en Filón, en la hermenéutica de Filón, puede desligarse de la inteligencia o de la racionalidad, porque es a través de la providencia que el hombre puede esforzarse en la búsqueda de la racionalidad. O sea, buscar la racionalidad, que equivale, entre otras cosas, a buscar a Dios, tiene dos componentes. Uno, que es la providencia divina, y el otro, que es el esfuerzo del hombre. Y otra vez encontramos una similitud entre la filosofía griega, en este caso la hermenéutica de Filón también, y las religiones que insisten en que el hombre tiene que poner su parte. Es decir, que no es despreciable el esfuerzo que hace el hombre por acercarse a Dios. Lo que pasa es que para los cristianos esto quita virtud al sacrificio de Cristo, porque si se necesita de todas maneras esfuerzo del hombre para alcanzar a Dios, pues ¿para qué venía Cristo? No es necesario. El hombre igual tiene que hacer su esfuerzo. Para quienes Cristo no es suficiente, este concepto de la espiritualidad, según Filón, es muy práctico, le ayuda mucho, porque el hombre tiene que buscar, el hombre tiene que aportar, el hombre tiene que esforzarse, el hombre tiene que, por su propio esfuerzo, hacer mucho para poder alcanzar la salvación. No es como que descansamos en Cristo, sino que necesitamos todavía hacer nuestro gran esfuerzo para poder alcanzar la salvación. Ahora, no todos los hombres están en capacidad de alcanzar, voy terminando con esto, no todos los hombres están en capacidad, bueno, sí están en capacidad, pero quiero decir, no todos lo logran, porque no todos alcanzan el concepto de la gracia, y además no todos hacen su esfuerzo. Todos están en capacidad, pero no todos lo logran. Pero lo que quiero decir es esto: para Filón, todos los hombres pueden alcanzar ese nivel espiritual, acercarse a Dios, llegar a Dios, a través de todos estos medios que hemos venido desarrollando. Pero como él es judío, establece en su hermenéutica que únicamente los judíos pueden alcanzar ese nivel espiritual como pueblo. Ningún otro pueblo puede alcanzar ese nivel espiritual, solo los judíos. El alma, para Filón, tiene dos componentes: una parte racional y una parte irracional. Filón dice, refiriéndose un poco a las enseñanzas de Platón, el alma tiene tres partes: la razón, la voluntad y el deseo. Y digamos que esto lo comparte con Platón. Pero luego, en otros escritos, comparte algunos elementos de Aristóteles y dice, el alma tiene una parte vegetativa, una parte sensitiva y una parte racional. Entonces, dependiendo el momento en el que estaba desarrollando su escritura o sus enseñanzas, la naturaleza del alma, según Filón, puede tener esas dos variantes, que nos llevan entonces a comprender que existen las pasiones. Por tanto, siguiendo las enseñanzas del estoicismo, que es una de las fuentes de Filón, existen cuatro malas pasiones: el deseo, el miedo, la tristeza y el placer, como malas pasiones. Pero también existen buenas pasiones, según los estoicos y según Filón.
la alegría, la prudencia y el querer. Ahora, Filón lo que hace es imaginarse que esto es como una especie de caballo. Y dice, las cuatro pasiones de los estoicos son las cuatro patas del caballo. Y en Platón, el caballo simboliza la parte irracional del alma. En Platón el alma existe y tiene un componente irracional. Y ese componente irracional lo representan como un caballo. Y para Filón, las cuatro pasiones, el deseo, el miedo, la tristeza y el placer, son las cuatro patas del caballo. Y la forma en la que definían las pasiones y la relación que tenían con el alma. Entonces hay una necesidad de poder luchar contra esas pasiones y nos dan unas herramientas. Nuevamente no aparece Cristo por ninguna parte, existen virtudes, virtudes tradicionales, que son la prudencia, la templanza, la fortaleza y la justicia. Además, Filón agrega a esas cuatro el autocontrol y la resistencia. Y nos da un consejo y nos dice, si tenemos que enfrentarnos a una pasión, cuando está en su punto más alto, es como necesitamos enfrentarnos, pero con ayuda, no directamente. Y a veces es necesario irse. Y hay un ejemplo que nos da Filón, que es cuando Rebeca, simbolizando la prudencia, le dice a Jacob que deben salir de la casa para escapar de la persecución de su hermano Esaú. La prudencia. También existen virtudes. En el alma existen virtudes. Y cuando hace su estudio de Génesis, Filón dice, están estas virtudes que son la prudencia, la templanza, la fortaleza y la justicia. Y nuevamente, haciendo su ejercicio alegórico, ya saben ustedes que sigo insistiendo, la hermenéutica de Filón es alegórica. Él dice, esos son los cuatro ríos del paraíso. Los cuatro ríos del paraíso son la prudencia, la templanza, la fortaleza y la justicia. Luego, más adelante, añadiría también la piedad y la santidad. A estas las llamaría virtudes regias. O sea, en Filón hay cuatro virtudes que llamaríamos virtudes como generales, que son las que compara con los ríos del paraíso, y además hay dos virtudes que las llama virtudes regias, que son la piedad y la santidad. La santidad, no entendida como la entendemos nosotros hoy tampoco, sino entendida como el no asemejarse o el no creerse igual que Dios y no creerse como el dueño de lo que hay, ni de las propiedades, ni de lo que nos rodea, sino entender que Dios es el dueño de todo. Aunque no desarrolla el concepto de Satanás, ni el concepto de huestes espirituales, ni el concepto de los espíritus malos, sí considera que el mal está presente en el mundo. Y alegóricamente también representa al mal como Caín. Caín es la presencia del mal en la tierra. Y fíjense cómo la escritura no muestra la muerte de Caín. Al no mostrar la muerte de Caín, Filón establece que es una representación, Caín es la representación del mal y por tanto no se muestra su muerte nunca en la escritura. El mal persiste. Por eso, para poder vivir, por lo menos así sea de forma imperfecta en esta tierra, y progresar un poco hacia el bien, es necesario que tengamos algunas actitudes, como la de Abraham, que es el esfuerzo de conocer, la de Isaac, que es una naturaleza feliz, y la de Jacob, que es la lucha contra lo que la naturaleza humana nos hace percibir a través de los sentidos y de las pasiones que ya hemos mencionado. Y hay una retribución para los justos, porque si hay que hacer tanto esfuerzo, así tengamos que entender que no lo hacemos por nosotros mismos únicamente, sino que es a través del conocimiento, del intelecto, de la filosofía, pero por supuesto de la gracia, porque es que la gracia es la que nos permite entender, pues hay
una recompensa para quienes alcanzan, digamos, esa forma de vivir. Filón dice, el hombre está compuesto de cuerpo y alma, y el alma es inteligente, y el alma se dirige, en la muerte se dirige enseguida hacia el Creador, hacia el Padre, le diríamos nosotros, o hacia su Padre. Es que el concepto de Padre, nuevamente, en Filón no es igual a como lo comprendemos hoy. El Padre, pero porque él lo comprende como Creador, pero no Padre porque se ha entendido como papá, como mi papá, no lo comprende así. Y les dejo una anotación aquí en esta imagen, y es que Filón no usó el mito de para comprender el concepto de cielo e infierno. Los filósofos utilizaban muchos mitos para dar a entender algunos de los conceptos que ellos creían que eran importantes y difíciles de entender. Platón crea un mito que es el mito de Es un soldado que un día muere y durante 10 días logra conocer un mundo espiritual en el que algunos son premiados y otros son castigados de acuerdo a la tarea que hicieron. El mito dice que algunos que son premiados, también en Platón existe el concepto de la reencarnación, los que son premiados reencarnan y pueden reencarnar también con cierta ventaja con respecto a la vida anterior, pero que a todos antes de reencarnar se les da de beber de un río. Ese río se llama el río del olvido. Entonces, no es tan similar, y hago la comparación con Platón, porque ustedes saben que Filón se fundamentó en la filosofía platónica. Digamos que en este concepto difiere un poco. Acá, para Filón, sí hay un alma, después de que el hombre muere, se dirige al Padre. Sin embargo, hay dos tipos de alma. La primera que se vuelve a Dios de forma desinteresada, y a ella le llama el alma de los justos. El alma de los justos se une a Dios como le ocurrió a los patriarcas y trae nuevamente en sus escritos la explicación de cómo los patriarcas se unían a Dios, pero expresado como que se unieron a su pueblo. Nos da unos ejemplos, se los dejo allí en la imagen, Génesis 25, 35, 49, cuando se expresa la frase y fue unido a su pueblo, es decir, que murió, se unía a su pueblo. Por eso es que cuando se muere, Filón dice que el alma regresa hasta Dios. Y habla del éter. El éter no entendido hoy como el elemento químico que tenemos en nuestro medio, sino el éter era para ellos la espiritualidad más pura, la esencia. El éter es un material, más bien, explicámoslo de esa manera, el material con el que están hechos los objetos puros. En este caso, el éter más puro es el material con el que está construido el alma y regresa hacia el Padre cuando se llega a la muerte, porque el fin último de la muerte es unirse a su pueblo y pues finalmente su pueblo también es el creador. ¿Cuál era el objetivo del hombre o el objetivo de pasar por este mundo? Según Filón, la recompensa que podemos tener. Porque fíjense que si el alma, o sea, si morimos y el alma que está constituida por el éter más puro regresa hacia Dios. Entonces, ¿en qué consiste la recompensa? Bueno, además de regresar a Dios, pero ¿en qué va a consistir la recompensa? Y para Filón, la recompensa consiste en dejar aquí, en esta tierra, una casa rica, es decir,
propiedades, una casa buena, un gran número de hijos. En eso consistía la recompensa. Parece que Platón tenía un poco más de acierto en su filosofía, en el mito de Er. Es un poco más, está más relacionado con el concepto de premio-castigo de acuerdo a la forma de vivir. Para Filón no, él no lo veía así. Dice que la recompensa consistía en dejar acá una casa rica en calidad y un importante número de hijos. Mm, y sí había un concepto de conversión, pero no convertirse a Cristo, porque pues, no existía en Filón el concepto de Cristo, pero sí convertirse de esa forma de vivir de poca piedad, llegar a comprender las cosas santas, la justicia, la piedad, um, convertirse a Dios, pero no a Cristo, ni, ni a un hijo de Dios, sino a Dios mismo, es decir, convertirse a Dios, regresar a Dios. Ya históricamente, pues entendemos que Filón vivió entre el siglo I, siglo II, que seguramente escuchó hablar de los cristianos y no comprendió el concepto de cristianismo, que seguramente escuchó hablar de las autoridades de quienes gobernaban su territorio, su región, que en ese momento era Poncio Pilato y los demás. Parece que los conceptos de cristianismo le eran absolutamente desconocidos. No hace mención ni entra en conflicto con ningún concepto cristiano, o sea, no hace referencia al cristianismo ni a favor ni en contra. Su hermenéutica se basa exclusivamente en lo que hemos mencionado, que es la comprensión del Antiguo Testamento mediante un modelo hermenéutico puramente alegórico, lo cual nos hace preguntarnos si es correcto entender a Filón como lo entienden hoy algunas religiones, algunos predicadores o muchos maestros como uno de los padres de la iglesia. ¿Alguna pregunta, algún aporte? Dice Marjorie, fusionar filosofía griega con teología. Sí, fue muy complicado. Realmente me da un poco de tristeza por Filón, porque encuentra un alguien que realmente quería acercarse a Dios, solo que no tenía mm, todavía buenos argumentos. Hace una mezcla muy compleja, esa amalgama entre filosofía, entre, entre judaísmo. Eh, no sé, me da un poco de tristeza por él porque no logró alcanzar, a pesar de que uno observa que vislumbraba cosas importantes,